Seguimos con todas las voces por Montecarlo Televisión. Les voy a proponer un ejercicio. Cuando transiten por la ciudad, traten de contar las calles con nombres de mujeres. Se darán cuenta que es apenas un puñado. Pero ahora les planteo un desafío. Que recuerden aquellos nombres de mujeres instalados en calles, en este caso de Montevideo. Tengo el dato de que las calles en Montevideo son algo así como 5.000. Apenas un puñado, 100 calles llevan el nombre de algunas mujeres. Yo sé que el recurso es efectista para comenzar a debatir el tema que nos convoca en todas las voces, pero me parece un interesante punto de partida. También esto habla de lo que nos pasa como sociedad. Alba Roballo, Josefa Oribe estarán presentes en este debate de hoy, pero también habrá nombres de hombres feministas. El de José Valle y Ordóñez, que firmaba algunos de sus artículos en El Día como Laura. ¿Por qué lo hacía? Él quería dar a entender de que efectivamente conocía, le constaba la capacidad, el talento de algunas mujeres que querían ingresar a la vida pública. Me lo va a explicar más adelante una de las entrevistadas, esa cuestión de firmar con el apodo de Laura los artículos en el diario El Día. Él quería defender postulados feministas. Fue un hombre feminista, José Valle y Ordóñez. Aquí seguramente se plantearán lo del derecho al divorcio por parte de la mujer, lo del derecho, más aquí en el tiempo, a la interrupción voluntaria del embarazo, lo del voto, en fin. Pero también, a veces los partidos, y acá están representados los partidos tradicionales, quieren tener la paternidad sobre las cuestiones vinculadas al despegue en los asuntos de género. Va a estar en debate ese asunto también. Pero les pido que presten atención a este primer informe. Contiene declaraciones del presidente Tabaré Vázquez hablando de la necesidad de que las fórmulas se integren con una mujer, las fórmulas presidenciales de los partidos que se integren con una mujer. Lo dijo Tabaré Vázquez hace algunas horas. Vamos a este primer informe, por favor. A mí me parece muy bien, excelentemente bien, que las mujeres también puedan participar en todos los niveles de la vida política, económica, social, profesional, laboral, de relaciones sociales, etcétera, en nuestro país. Y así es un hecho histórico. Durante 5 días Uruguay es gobernado por 2 mujeres, Lucía Topolansky, presidenta, y Patricia Ayala, vicepresidenta. Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina o Michelle Bachelet en Chile son ejemplos de que la región hace años que avanzó en materia de paridad de género en política. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿La ley de cuotas que rigió en la pasada elección funcionó bien? ¿Hay que avanzar hacia una ley que obligue a los partidos a postular en las listas a una mujer por cada hombre? La política en Uruguay parece estar concebida para los hombres. Hasta los horarios de las reuniones están previstos en clave masculina. Sobre las mujeres políticas, en tanto, los ataques se concentran más en su peinado que en sus ideas, más en su vestimenta o presencia que en sus propuestas. ¿Por qué? ¿La política es machista en Uruguay? La pregunta recurrente que más odian las mujeres que ocupan cargos de importancia. ¿Cómo distribuís el tiempo entre tu actividad y la familia? ¿Por qué esta pregunta no está dirigida a los hombres? Uruguay, la mujer y la política es el tema de debate hoy en Todas las Voces. En este primer tramo, las senadoras Verónica Alonso, Constanza Moreira y la señora diputada Susana Montaner nos acompañarán. Me está convocando Telenoche para actualizar brevemente los datos sobre el terremoto en México. Ha crecido el número de víctimas. Está Valeria Alonso en la redacción, en el Centro Montecarlo de Noticias en Telenoche. Vale, contigo. Adelante, en principio, si te parece, actualizar esos datos a los que aludía. Muchas gracias, Daniel. Saludo para todos. Hoy habíamos estado informando, próximo a concluir nuestra edición de Telenoche. Algunos portales hablan hasta ahora de 117 fallecidos a causa de este sismo, según lo aportado por ADN 40, canal aliado. 103 muertes son las que se contabilizan a esta hora, de las cuales 54 en Morelos, 88 en Estado de Puebla, Estado de México y también en la capital. Bien, vale, hay algunas historias de rescates por estas horas, sobre todo una que tiene que ver con un centro estudiantil, un centro escolar. ¿Se sabe algo más de eso?
Sí, Daniel, hasta el momento se continuaba con las tareas de rescate. Este centro educativo se colapsó el techo cuando se estaba registrando este sismo. Aún se están realizando entonces las tareas de rescate. Habría niños debajo de los escombros. Es una situación que también se está dando en otros edificios. Según la información aportada, 27 edificios habrían colapsado. Bien, y esas tristes coincidencias de estas tragedias cíclicas, ¿no? Hoy se cumplían 32 años de un terremoto también devastador. Sí, así es. Incluso se estaba realizando un simulacro en homenaje y también para recordar lo que sucedía aquel 19 de septiembre de 1985, y 2 horas después fue cuando la sirena sonó, y esta vez era efectivamente para anunciar entonces este sismo 7.1. Muchas gracias, Vale, y si la noticia lo justifica, nos convocas que estaremos inmediatamente contigo. Gracias. Hasta luego, que pasen bien. Saludo al panel también, a Conrado Hughes, a Alejandra Labraga, a Mónica Botero y a Óscar Andrade. ¿Cómo les va? Con las invitadas esta noche de este primer tramo están las senadoras Constanza Moreira, Verónica Alonso y la diputada Susana Montaner. Verónica, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Daniel. La verdad que un placer. Gracias por esta oportunidad. Me encanta estar compartiendo esta mesa, este debate con Constanza y con Susana, con quien tengo una muy buena relación, más allá de las diferencias. Ajá. Y me encanta ver esa mesa también con Mónica y con Alejandra. Me parece una mesa paritaria. Muy bien. Como decían las abuelas, se recuperó bien del soponcio, le decíamos antes, ¿no? Soponcio, bueno, está bien. Está bien. Todo bien, ¿no? Ya estoy, al pie del cañón de vuelta. Perfecto. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo anda? Buenas noches, un gusto también compartir el panel, este programa, que realmente lo seguimos, ¿no? Cuando la actividad política nos lo permite, lo seguimos y nos parece muy interesante, y bueno, con estas compañeras también me parece muy interesante. Gracias, Susana. Constanza, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, y bueno, te felicito por la iniciativa de poner el tema de la mujer en el programa. Estamos bueno, con la media votación de la cuota en la que las tres hemos trabajado. Abrazo partido, porque uno dice, bueno, ya estaba la ley, no costaba tanto terminar de aprobarla, pero fue diputados, ¿no, Susana? Y fue de nuevo toda una discusión de algo que a nosotras nos parece como elemental. Aún está en comisión. Todavía está en comisión, así diputados. que bueno, gracias a vos por poner el tema. Mérito de la producción, también paritaria. 2 hombres y 2 mujeres en la producción de todas las voces. Hay que mencionarlo también. Y quiero saludar al panel. Hay un primer informe con el tema de la ley de cuotas. Argentina, por ejemplo, está avanzando a paso firme hacia aquella situación que también es deseada por muchas mujeres en Uruguay, que es el 1 a 1 en las listas. Me gustaría de cualquier forma comenzar con una ronda de participaciones del panel. Para eso estoy escuchando a Alejandra Labraga. Ale. Muy buenas noches para todos. Desde ya los convocamos, obviamente, como siempre, para participar a través de nuestro hashtag Opino en TLV, en un tema que obviamente no solamente está dirigido a nosotras las mujeres, sino para que todos participemos en una convocatoria totalmente democrática, de la cual ya hemos estado desde temprano viendo, Daniel, algunas de las repercusiones que hay, y en una encuesta de la cual ya hablaremos también, que tiene un resultado volcado hacia... ¿Llamativo? Sí, llamativo. Pero a ver, dame un adelantito, un adelantito. Lo que preguntábamos era si ustedes apoyaban, ¿no? Puntualmente, que en la próxima elección por cada candidato hombre haya también los partidos políticos, ahí esto que estamos viendo en pantallas, estén obligados a postular una mujer. Y hay una votación por no realmente impresionante, un 75% a este momento y un 25% que dice que sí. Estamos en los 870 votos, sigue abierta la convocatoria a través de @todas-las-voces4, pero es como que llamativa, ¿no? Está sesgado, eso politóloga, lo voy a preguntar después. Lo voy a preguntar. Mónica Botero, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Tengo que empezar? Sí, se ve que claro. Hoy me tocó. Bueno, sí, a mí también me sorprendió lo que está comentando la gente en las redes. En realidad me sorprendió si uno lo compara con la encuesta de Cifra, que es la que manejamos generalmente en forma pública del año pasado, donde una mayoría clara estaba a favor tanto de la cuota como de la presencia de mujeres. Allí hay un procedimiento científico por parte de Cifra, lo que decimos siempre, es pero de apenas todas una maneras, exploración. Uno espera con lo que se llama la agenda de derechos y una cantidad de avances sociales que se dieron en el país en los últimos años, que esto tenga una mayor simpatía. A mí me ha pasado de ir a dar charlas
soy una abonada para dar charlas sobre la cuota y me sorprende que el auditorio en general, gente formada, también se resiste. Hay una cosa que tenemos que decir, creo que el tema de las mujeres no es solo la cuota, pero ya que estamos con las políticas me parece que es importante decirlo. En el año 80 y pico, quienes empezábamos a militar o a trabajar por los derechos de las mujeres, también nos chocaba el tema de la cuota. No es una cosa agradable, no es que uno dice qué divino, vamos a poner la cuota, porque la cuota ha surgido como una necesidad ante la evidencia persistente de que no hay otro camino para generar determinados cambios culturales. Ajá, pide la palabra como loco Conrado Hughes, pero antes este informe que preparamos a propósito de lo que planteaba Mónica Botero, el tema de la cuota. A ver. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que extiende indefinidamente la cuota femenina en el armado de listas. El asunto ahora está en manos de la Cámara de Diputados. El objetivo final que se busca con esta ley es la paridad 1:1. La ley, hoy por hoy, está en 1:3. Se busca que la ley de cuotas sea vigente para futuras elecciones. Bueno, allí estaba... Sí. Creo que esta ley que se votó en el Senado y que además salió negociada y que supuestamente debería salir muy fácilmente en diputados porque está negociada, es que la paridad se retiró y quedó de vuelta el 1:3. Exacto, sí, Ale. Una acotación para sumar a lo que decía Mónica y respecto al reflejo de lo que por allí la gente está diciendo y compartiendo con nosotros en el programa, y ya se lo dejo planteado a nuestras 3 primeras invitadas para conversarlo luego. Uno de los puntos de los que se habla es, y que muchas mujeres lo dicen, pero yo al ser mujer no necesito que me den el lugar a dedo, sino que lo tengo que ganar por mérito propio, ¿no? Eso se ha reiterado en muchas opiniones de hombres y mujeres, lo dejo ya como para que después lo vayan elaborando para charlar. Más adelante, Patricia Sosa del Partido Colorado, Graciela Bianchi del Partido Nacional, pedías la palabra, Conrado. Voy a discrepar con la tesis de que está francamente demostrado que si no es con cuota, las mujeres no llegan a los máximos puestos. Y yo ya lo he dicho, pero tengo para mí que 3 de mis grandes ídolas políticas hicieron carrera política, llegaron a la cumbre del poder en 3 países muy importantes de distintos tamaños poblacionales, pero los 3 de importancia internacional, y las tres lo hicieron compitiendo sin ningún tipo de regla especial. Me refiero a la señora baronesa Margaret Thatcher, nacida en 1925, primera ministra del Reino Unido entre el año 1979 y 90, la autora de las más grandes transformaciones en el mundo occidental en el último cuarto del siglo XX. La señora Golda Meir, una norteamericana inmigrante, en realidad no norteamericana, rusa, nacida y huida de Rusia, criada en Milwaukee, Wisconsin, que terminó con su marido Morris Meir en un kibutz y luego fue la más grande primer ministro de Israel de todos los tiempos. Y la señora Indira Gandhi, una extraordinaria mujer que había nacido en 1917, fue asesinada en 1984, era la hija del héroe de la salida política de 1948, por lo cual la India se convirtió en un país independiente, la más grande democracia del mundo, e Indira Gandhi fue primera ministra en 1966 y lo estuvo sirviendo esa función. Las tres salidas de patrones patriarcales. 2 teniendo que hacerse varoncitos para poder ser políticas. No me importa. Y la tercera, hija de, que la otra es la viuda de. Es la clásica. No es así la como clásica. se hacen las Bueno, cosas. yo lo que digo aparte es de que la eso podemos es lo, recordar, yo creo en los méritos de los hombres y las mujeres y en el rol de las mujeres en la política y en la vida ciudadana. Es una discusión más profunda que el tema de la cuota. O sea, por ponerte un ejemplo, uno puede encontrar ejemplos en Brasil acerca de cómo un estudiante pobre de la favela afrodescendiente se graduó en la universidad, ¿no? Y entonces dice, bueno, si uno se graduó, no hay que hacer política. Ese uno que se graduó es uno cada 1000 del pobre afrodescendiente nacido en la favela en Brasil. Y quedó claro, si uno mira la realidad de Brasil, que cuando se tomaron políticas para favorecer la posibilidad de que la población que sufría racismo, sufría y sufre racismo muy duro, se incrementó abiertamente la posibilidad de que esos sectores llegaran a la universidad. No puede decir, bueno,
mirá fulano que se crió en la última miseria y se pudo graduar de médico. Sí, pero estamos hablando de los lugares de decisión. El que se también, cría Oscar. en la última miseria. En el PIT-CNT no hay mujeres. El que se cría, después contesto del PIT-CNT. El que se cría en la última miseria, ¿no? En general tiene muchas más dificultades. Uno podría decir en el discurso que hace Connie, neguemos las políticas sociales porque uno llegó, ¿no? Entonces lo que hay que ver es, ¿la mujer tiene o no tiene mayores desigualdades a la hora de recorrer? Todo, todo, no solamente la carrera política. Yo te puedo decir, un albañil para entrar en la construcción, si es mujer, le va a costar mucho más que albañil hombre. Y tenemos una discusión abierta con un proyecto que está colocado desde el punto de vista del ingreso por sorteo a la obra pública, fundamentalmente por la discriminación a mujeres. Y nosotros que tenemos una compañera que nos representa en el PIT-CNT, el Zunca, a pesar de que somos mayoritariamente hombres, y estoy orgulloso de esa decisión, es porque también hay que predicar con el ejemplo en términos de la discusión de todo. A ver, el despido ante una circunstancia de embarazo, que tuvimos esta semana pasada, un ejemplo dramático de una negociación que no pudimos sacar adelante, aparte en ALUR. ¿Lo sufre el hombre? No, no lo puede sufrir el hombre porque en general no tenés esa condición en el mismo grado de vulnerabilidad. Entonces lo que hay que discutir son las desigualdades y si hay que trabajar en políticas sobre las desigualdades, todas, también las de género. Bien, sobre los comentarios del panel, comienzo alfabéticamente, Verónica. Daniel, a ver, se dijeron cosas muy importantes y voy a empezar por algo que decía Connie. Está claro, 3 mujeres muy importantes, acá somos 3 mujeres no tan importantes, pero ninguna de las 3 llegamos por cuota. Sin embargo, votamos la herramienta y yo coincido con algo que decía Mónica, y lo pongo personalmente, porque a mí no me gustaba el mecanismo de la cuota, y lo dije varias veces y lo dije públicamente. No es algo que a uno le convenza de decir por qué. No, porque también está esa pregunta, ¿por qué tenemos que llegar por cuota? Nuestra Constitución dice que la única diferencia tiene que ser la de los talentos y las virtudes. Pero también cuando uno ingresa en la vida política y empieza a ver las disparidades y empieza a ver las diferencias y empieza a ver las desigualdades, entiende que es una herramienta más. La herramienta, la cuota por sí sola, no destierra atavismos culturales, que para mí ese es el problema más importante. Este es un tema cultural, que tenemos que entender que no alcanza solo con la cuota, no va a modificar la cuota. Tiene que ver con la educación en las hijas mujeres y en los hijos varones, porque esto tiene que ver, pero la realidad es que el mundo político es un mundo históricamente dirigido y manejado por hombres, y esa es una realidad. Por eso la frase de los hombres hacen política, las mujeres pasan por la política. Bueno, las mujeres hoy llegamos a la política para quedarnos, para hacer política, pero también esa herramienta la entiendo como un instrumento válido. Creo que hay muchas otras cosas que se necesitan, ¿no? Hay otra frase acuñada, las mujeres no queremos más, queremos lo mismo, es lo que se dice cuando están estos debates. Susana. Bueno, también por el mismo camino, yo tengo que decir que no llegamos por cuota política y que el Partido Colorado en diputados, salvo la diputada por Montevideo, todas llegamos por vía directa. No necesitamos hacer uso de la cuota. Sin embargo, yo quiero hacer acuerdo, porque hablamos de pautas culturales, claro que estoy de acuerdo con las pautas culturales, claro que estoy de acuerdo que es una sociedad patriarcal la que nos convoca, porque nacimos en ese origen, pero yo quiero ver la evolución de la mujer, porque si tú ves los cambios sociales han sido profundos, la mujer protagonista cultural. ¿Quién lleva la mayor matrícula en las universidades? 63% femenina. Como actor económico, 45% la mujer. Y en los cambios, y lo que tiene que ver con el hogar social, el 39% mujeres jefas de hogar. O sea, asistimos a una verdadera revolución social cuya protagonista silenciosa ha sido los cambios que se han implementado a través de la mujer. Pero este aquí, que a pesar de todos esos cambios, cuando va a la arena política, cuando va a la toma de decisión, cuando va a lo que son los grandes emprendimientos empresariales, la mujer va quedando relegada. ¿Por qué? Por lo que dijo ella, porque patriarcalmente está la concepción de que esa toma de decisión, que el mundo político, el mundo empresarial, está reservado para lo masculino. Entonces entendemos que este instrumento, que rechina un poco, porque si lo vemos en teoría y no transitamos en la práctica, decimos, vamos, si la mujer se prepara, si tiene un 63% de matrícula universitaria, ¿por qué no llegar? Claro. Porque hay trabas que se dan. Me llamó la atención lo que decía Lela Braga y además el aporte de Mónica cuando va a dar sus charlas. Voy a volver contigo en un instante. Antes con Constanza para que redondeemos esta parte. Simplemente un paréntesis. Recordé la anécdota de por qué José Valle Ordóñez apelaba al seudónimo de Laura.
más o menos lo recordé en esos términos, pero era profundo eso, Era el ¿no? diario El Día, porque él estaba luchando por el derecho al voto de la mujer y por la reivindicación de los derechos civiles y políticos. Pero aquí, que quien le contestaba con seudónimo del Viejo, le decía, vaya, usted es una machona, usted vaya a dedicarse a bordar y a las labores de la casa, debe ser una solterona. Pero luego José Valle Ordóñez con su pluma lo encantó de tal manera que termina pidiéndole una cita, porque se imagina una mujer hermosa, rubia, de cabellos rizados, y bueno, ahí no pudo seguir José Valle Ordóñez, porque en realidad esa cita no se podía concretar. Constanza. Bueno, a ver, la desigualdad de género es un hecho, hay desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso al trabajo, en el salario, en los cuidados, ¿no? Las mujeres son las grandes cuidadoras, en el trabajo no remunerado, en el desempleo. Hay una discriminación salarial gigante en este país entre mujeres y hombres que hacen lo mismo. Y lo más importante, y es lo que la política recibe como legado de esa desigualdad, que nosotros le llamamos la estructura patriarcal, es que en la división sexual del trabajo la mujer es la que está en la casa y el hombre en la vida pública. Nosotras siempre decimos que nosotras muy exitosamente hemos logrado ingresar en la vida pública, pero no conseguimos que los hombres hagan el camino inverso. Pero bueno... pero se ha avanzado también en la corresponsabilidad. Sí, pero menos de lo que han sido... Digo, no sabría cómo cuantificarlo, pero cuando miro la encuesta de cuidados o el trabajo no remunerado, creo que no hemos tenido esa devolución en términos de corresponsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Como la mujer quedó en la casa, cuidando la esfera doméstica, la vida pública es como el sumum, digamos, de la salida de la casa, del mundo doméstico al mundo público. Por eso una mujer pública, la femme publique, es una prostituta. Alcanza con ver la diferencia entre la palabra hombre público y mujer pública. Entonces, en la vida política es donde el machismo, que es la expresión de brocha gorda para designar el patriarcado, que es esa estructura que, como bien decía, creo que Mónica, Indira Gandhi, ¿no? Fue obligada casi a la política porque venía de su padre. Desde el punto de vista de las conquistas, por eso en las encuestas aparece que la gente quiere ver más mujeres, pero ¿qué pasa? Es que la clase política no interpreta bien lo que la gente quiere. ¿Por qué no ponen más mujeres? Porque para eso los hombres tienen que perder una parte de su poder relativo. Es también una lucha por el poder. Ahora, empoderar a las mujeres, ¿implica debilitar a los hombres? No, empoderar a las mujeres implica primero que los hombres reconozcan el poder que las mujeres tienen, ya no de ser diputadas o senadoras, decidir por su plata en la casa, primero, decidir lo que quieren hacer. En este país todavía hay ocupaciones reservadas para hombres y ocupaciones reservadas para mujeres. Darle a la mujer autonomía económica, que es un tema de la marcha del 8 de marzo, no fue solamente por la violencia, que creo que es la manifestación más salvaje del patriarcado. La maté porque era mía. Es cuerpo, es mío y lo mato como mato un perro, como mato, ¿no? Exagero un poco para mostrar la violencia del patriarcado, porque la violencia de género es eso. Pero la autonomía económica, hay muchas mujeres que no tienen todavía poder sobre sus ingresos. Un comentario de Constanza sobre la encuesta, la recordamos brevemente, Sí, por favor. ya vamos para ahí, Daniel. Y también ya te voy dejando otra de las cosas que estamos viendo a través de la repercusión de la gente, que tiene que ver con algo que mencionaba recién Constanza Moreira. Por acá vamos a recordar la encuesta que va en este momento 73% que dice que no, que los partidos políticos no tendrían que estar obligados a postular una mujer, 27% dice que sí, ya pasamos los 1000 votos. Bien, brevísimo comentario. Es una encuesta online, o sea, que tomémoslo con calma, porque son las personas, está sesgado por las personas que entran allí. Algo de eso explicamos, Mónica. Eso con dos frases marketineras. La primera es una que me encantó, que dijo Obama hace unos años. La lucha por la cuota no es para que lleguen las mejores, es para que lleguen las mediocres, igual que los hombres, ¿no? Porque acá se habla mucho de los hombres, tienen que llegar las mejores, tienen que llegar las mejores. Todos estamos seguros de quienes están ocupando, con todo respeto, lugares en el Parlamento o que encabezan listas, son realmente los mejores y los que se lo merecen, no sé qué. Hay un estudio de Constanza que yo suelo citar y supongo que ella no quiere, no le parece de buen gusto, pero yo lo voy a citar, de ella como politóloga, que dice que llegó a un estudio muy profundo que ella hizo y llegó a la conclusión de que la única razón para que las mujeres no sean candidatas y no estén en forma masiva o más o menos masiva en cargos de decisión, y hablamos
En el caso de ella era solo del Parlamento y del Poder Ejecutivo, pero se puede trasladar también a los directorios de las empresas públicas y privadas, ni hablar. La única razón, el único motivo posible que encontró después de una investigación de mucho tiempo es cultural. Acá tenemos una mejor formación somos la mayoría de egresadas universitarias y más mayoría todavía de posgraduadas. En cuanto a tasa de ocupación, ni hablar. De ganar plata ni hablamos, ¿no? Hay una brecha salarial de 30%. Somos más educadas, más constantes, mejores alumnas. Si vos mirás los abanderados de los colegios, no hay que poner ninguna cuota, ni hay que poner una cuota al revés. Y yo eso que soy madre de 2 varones. Hay una cantidad de razones que son simplemente culturales. Hay un permiso social. Yo no creo que ningún marido hoy, o pareja, o padre, le vaya a decir a una chica que se quiere dedicar a la política, no lo hagas porque vos no podés, yo no te dejo, ¿no? El tema es que no te dicen no te dejo, te dicen, como dice el presidente, y no es el único, nos parece fantástico que las mujeres participen. Bueno, muchachos, vamos a hacer algo, porque acá está pasando que la otra frase marketinera la pongo ahora. La dictadura y la falta de acceso de las personas, de los legisladores al Parlamento, duró 13 años en este país, pero a las mujeres, para el Parlamento les duró 16, y en la Cámara de Diputados, y las senadoras 22. Todo el primer periodo de gobierno democrático no hubo parlamentarios, fueron solo suplentes. Conrado. Y después los numeritos son una vergüenza, ¿no? A ver, yo sin cuota. He leído con mucho interés un trabajo de una politóloga británica que vive en el Uruguay, que trabaja en el Instituto de Ciencias Políticas, que se llama Johnson de apellido, Nicky Johnson, que tiene unas cifras interesantísimas y que muestra el rezago de nuestro sistema de elección de candidatos desde el punto de vista político. Es clarísimo, porque cuando uno ve los resultados dice, acá hay un sesgo del sistema hacia favorecer candidatos masculinos y no candidatos femeninos. Ahora, eso es un problema que lo que tiene que ver, y ahí suscribo íntegramente, es con un tema cultural. Claro. Hay gente que tenemos, porque fuimos educados en una idea completamente igualitaria en el trato, el estudio, etcétera, y otros que no lo tienen y reivindican las condiciones del machismo. En mi profesión, que yo practiqué hasta hace 3 años, cuando me jubilé, no solo hice la carrera con 2 brillantes profesionales, estudiantes entonces, que eran 10 veces mejores que yo, sino que además siempre trabajé con mujeres. Es más, en la oficina que me tocó el honor de dirigir, casi solo tenía mujeres de directora de departamento, porque eran las mejores, siempre lo pensé. Claro. Ahora, quiero dejar planteada, gracias, quiero dejar planteada una pregunta antes de que se me olvide, este concepto que es el que me imagino le está preocupando a quien nos está mirando. Más allá de este elevado vuelo intelectual, de pronto la gente en la casa quiere saber qué cambiaría en la política con este sistema, por ejemplo, paritario. O cuál sería la mirada femenina aplicada a asuntos como la economía de los hogares, la delincuencia, en fin, esas cuestiones que son las que nos afectan a diario, ¿qué cambios tendrían con esta discusión, este debate que estamos dando? Sé que, como dice Constanza, hay veces que uno tiene trazos de brocha gorda o escribe en grandes caracteres, pero de pronto a la gente le interesa saber, bueno, ¿y qué cambiaría la política con esta nueva configuración? Óscar. Pero primero, a ver, si hay una injusticia y una desigualdad, una política tiende a corregir esa desigualdad, no todas las desigualdades, ¿no? Entonces, cuando generás una cuota en el trabajo, solo tenemos un 35% en la obra pública para mujeres que provienen del MIDE, una batalla que dimos en mucha soledad, del 2005 al 2009 hasta que lo colocamos en la obra pública. ¿Por qué? Porque ahí no había vínculo entre esa circunstancia, la política social y el trabajo. Entonces, lo primero que hay que preguntarnos es si es justo o no trabajar sobre esa desigualdad, reconocer que existe y trabajar para superarlo. Increíblemente, porque el debate que se opone a la cuota coloca la lógica de me limitan y yo quiero elegir los mejores. Nadie discute en el sistema electoral uruguayo que podés tener un ciudadano candidato a diputado por Montevideo con 15.000 votos y no llegar a la Cámara, y tener un ciudadano en Flores
que con 2.000 votos llega a la Cámara. Y nadie lo discute, ¿no? O sea, en realidad tenemos asumido que la representación de los departamentos tiene que ir, nadie lo discute. Si generamos instrumentos para combatir una desigualdad de género, enseguida rápidamente en guardia decir, no, porque esto de repente me limita mi posibilidad y se genera todo un anticuerpo que creo que es una forma de resistir o de justificar esa desigualdad. Que tiene, a ver, Julia Arévalo fue senadora sin cuota. Ahora, sí, Julia Arévalo, una en décadas. O sea, en general, la realidad es muy distinta a ese ejemplo que en realidad es la sesión que termina confirmando la regla, que es en la regla se dificulta la participación. Bien, hoy leía una consideración en una red pública que tenía que ver con esto, ¿no? Que por naturaleza hay una mirada diferente de las mujeres. Entonces, engancho con esta pregunta que hacía. ¿Qué cambia la política, por ejemplo, con este sistema? Verónica. Yo estoy convencida, Daniel, que las mujeres humanizamos a la política. Tenemos una manera distinta, ni mejor ni peor, somos diferentes. Y tenemos que ejercer esa diferencia, complementaria, por supuesto, pero una cosa que nos pasa habitualmente. Nosotras pensamos distinto. Sin embargo, tenemos la capacidad de poner arriba de la mesa los temas que nos unen por encima de los que nos separan. Y las mujeres tenemos una capacidad que creemos mucho más en el consenso, yo lo he dicho muchas veces, que en la supremacía del ego, que muchas veces yo lo he visto en el Parlamento, a ver quién, es como una competencia entre los hombres, a ver quién impone su posición. Y a mí me ha pasado, y me he puesto incluso a analizar cada uno de los temas que se han aprobado. Si hubiera sido igual la aprobación de leyes, si no hubiera estado la mirada de las mujeres. No sé, y pongo el ejemplo, la ley de adopciones. ¿Hubiera tenido la misma sensibilidad? La ley de violencia, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿se le hubiera dado la misma dimensión al tema si las mujeres no hubieran estado aportando su mirada distinta? Y yo creo que no es menor la búsqueda del consenso, de los acuerdos, que me parece que es muy importante en el país y que lo necesitamos cada vez más, y lo otro es la dimensión en todos los temas, no solamente en los temas sociales, porque hoy Constanza decía algo, parece que estuviera dividido. Las mujeres nos ocupamos, ¿no?, de las políticas sociales, del género, de los niños, también nos ocupamos de la economía, también de las políticas internacionales, con una mirada distinta. Y yo creo que eso es importante. Tenemos una forma distinta a la hora de dialogar, pero también a la hora de dirigir y a la hora de negociar. Hoy mencionaba lo de la República Argentina. Hubo una sola diputada que se opuso a esta intención que existe sobre la paridad en la confección de las listas. Y dijo, pero antes vamos a aprobar, por ejemplo, la ley que permita la libre interrupción del embarazo. Porque tuvimos una mujer 8 años y en eso no se avanzó. Susana. Por ahí, yo pienso que somos diferentes, indudablemente, y por eso somos complementarios, y por eso somos necesarios. Para una democracia inclusiva, donde el 52% de esa mirada no esté representada, a mí me parece que no podemos hablar de una democracia plena. Entonces entiendo que en un mundo desafiante como el que vivimos nosotros, con esos cambios brutales que tenemos, vaya si es importante que la población en su conjunto esté representada. No podemos dejar de lado ese 52%. Tenemos un mundo por delante de inserción internacional, de cambios con la tecnología que nos están avisando los miles de puestos de trabajo que se van a perder. Hay que educar en forma creativa y evidentemente ese desafío lo tenemos que llevar en conjunto ambos, hombres y mujeres, ni un paso adelante ni un paso atrás. Del costado, cada uno conformando y representando a la sociedad en su conjunto. Y yo quiero decir una cosa, Argentina en el 91 tenía aprobada la ley de cuotas, luego lo incorpora a la Constitución de la República y ahora va por la paridad. Y yo no creo que sea un capricho de los argentinos, es un dato de la realidad. Constanza. Bueno, yo creo que si no hubiéramos existido mujeres peleando la interrupción voluntaria del embarazo, no creo que llegáramos. Y me refiero no solo a las mujeres políticas, me refiero a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil que lucharon incansablemente y presentaron uno tras otro un proyecto de ley. Ahora todo el mundo celebra la baja de la mortalidad materna, pero eso tuvo que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, las leyes de violencia de género. Y voy a mencionar un caso simple. Estábamos discutiendo la ley de reproducción humana asistida y eran todos hombres, y esta señora acá,
Entonces los hombres se pusieron a discutir hasta qué edad había que dar la prestación. Y a las mujeres que eran 40 años, ya está vieja, imagínate que va a tener el nene 20 años y ella 60, qué horror. Todos con ese talante discriminatorio natural. Y entonces digo, bueno, y entonces a los hombres también les ponemos 40 años. Ay, no, porque los hombres pueden ser padres hasta cualquier edad. No, ¿para qué se necesita una mujer? Para tener sentido común. ¿Cuántas mujeres en las estudiaron? políticas, ahora por suerte somos más, así que todos esos disparates se pararon. Políticas de salud, mujeres, Muy buen cuento. Políticas de educación, mujeres. Políticas sociales, mujeres. Y en la economía también. ¿Por qué las mujeres le ponen un sentido común? Todavía, porque quizá cuando seamos mitad y mitad no seamos tan buenas. Pero yo le llamo la política de la testosterona. Llega un momento que los gritos se disparan, que es aquello de que a ver quién es el león que tiene la melena más grande, por decirlo en forma poética, y las mujeres miramos así, decimos, Dios mío, ¿para qué pérdida de tiempo? Porque las mujeres siempre estamos haciendo 50 cosas al mismo tiempo, y toda aquella escena de la testosterona nos parece una gran pérdida de tiempo. Creo que con mujeres no habrían, por supuesto, altercados a los puñetazos en el Parlamento y otras cosas. Le pongo un poco el sentido del humor, pero sentido común. Yo creo que eso le agregamos las mujeres. Pero lo a la del voto política. de la mujer en Uruguay, y más acá, por ejemplo, la posibilidad de que su propia voluntad manifiesta precipitara un divorcio, así no había. Sí, claro, pero vos sabés que eso imagino que no había implicó que en la tanta práctica testosterona. sucediera. Sí, a ver, contame. El divorcio se aprobó en 1908 Claro. porque todos sabemos que don Pepe... Porque había intereses personales, pero digamos. es que lo que pasa es que a veces los motivos privados de los grandes políticos de la historia no se les dio importancia porque son cosas de mujeres también dentro del ámbito privado y muchas veces explican un montón de decisiones que tienen que ver con el Estado o con la historia más grande. Una fue esa, ¿no? Sí. Pero hasta, ¿cuántas divorciadas, cuántas mujeres expresaron su voluntad de divorciarse desde 1908 hasta 1980, ponele? Está bien. Una divorciada seguía siendo una mujer estigmatizada en los años 60 y 70. Te quería hacer un comentario de contexto, o poner una información quizá que algunos pueden conocerla y otras no. En Uruguay hubo un movimiento social espectacular que no está... lo suficientemente, no ha sido divulgado de manera suficiente, ni siquiera quienes formamos parte de él. En 1984, cuando se estableció la mesa de la concertación programática, que era en varios sectores, estaban los sindicalistas, estaban los políticos, estaban la educación, la salud, no sé qué, estaba la mesa de mujeres de la concertación. En ese momento lo que se decía era la clásica, de muchas mujeres, acá va a haber lío. Fue la única, el grupo que integró la concertación programática, que siguió y que después se transformó en la Red de Mujeres Políticas y que después en el año 2000 dio lugar a la fundación de la bancada femenina por parte de Margarita Perkovich, Glenda Rondán y Beatriz Argimón, que acordaron además que las mujeres entre sí, no quiere decir que no era una alianza política, era una alianza para llevar adelante temas que generalmente se consideraban de segunda. Yo me acuerdo como periodista parlamentaria que para que se discutiera una ley de guarderías para los sectores más necesitados, para que las mujeres pudieran salir a trabajar, y otra que empoderamiento, el poder tener un sueldo propio, estuvo 2 años en las comisiones, porque eran cosas de mujeres, una guardería, ¿qué tiene de importante? Lo importante es la rendición de cuentas. Están esperando Patricia Soria y Graciela Bianchi para el segundo tramo de este programa. Sí, Oscar, Connie... Dos referencias. Hay un libro que publica de fotografías Aurelio González, un fotógrafo muy vinculado al movimiento sindical en el momento de la huelga general, donde parte de las imágenes son de la respuesta organizada de los trabajadores al golpe de Estado. Y ahí aparecen un montón de imágenes en una fábrica, en un taller, en una obra. Ahora, en los lugares donde aparecen carritos con bebés, o sea, donde no solo aparecen trabajadores ocupando, es donde ocupaban las mujeres. O sea, las ocupaciones de la vestimenta, las ocupaciones textil, incorporaba a parte de la lucha a la familia. No había otra. ¿No? Seguro esa mujer que quería ir a la huelga en defensa de la democracia tenía que llevar al bebé también. Yo además tengo una segunda anécdota, que es que si bien hoy tenemos una compañera en la mesa representativa, la primera vez que nos dirige una compañera es en la clandestinidad. O sea, cuando cae la tercera dirección del sindicato Presa, son mujeres de compañeros las que quedan en la dirección clandestina en el 79-80 al frente hasta que caen presas ella también dirigiendo el sindicato. El informe de Gonzalo Terra hablaba de los horarios en clave de hombres también. Muchas veces en política se aplican los horarios en clave masculina. Conrado. Para estas cosas siempre es útil
inspirarse en algún pensador inteligente. Yo en este tema, en eso español, nos mataron no hay traducción. Pero hay un profesor norteamericano, hoy en día tiene 87 años, que se graduó en Harvard de abogado y en Chicago de economista en la década del 70, que se llama Thomas Sowell. Es negro. Y escribió un libro magnífico, lo pueden ver porque hay decenas de interviews a Thomas Sowell, pero el libro se llama Preferential Policies, por una experiencia internacional comparada, y él empieza por la que más le importa. Él no es partidario de la preferencia hacia los negros. Exactamente los mismos argumentos los lleva en el libro sobre las mujeres, los petizos. Yo estaba frito en esta vida si la cosa hubiera tenido que abrirme camino si hubiera tenido una cuota. Me parece... No, es así. Estamos llevando, y además quiero hacer una cosa. La experiencia latinoamericana es lamentable, porque por la cuota la señora Cristina Kirchner es la abanderada, la maravilla del... No, nunca fue Cristina elegida por la cuota, ni Dilma por la cuota. Y las preferencias, la cuota argentina es del año 91. Las preferencias personales de nadie. Es del 91. A ver, no importan las preferencias personales de nadie, del señor que es negro, del que es petizo, no importan las preferencias personales. Buscamos instrumentos y políticas que corrijan la desigualdad. Eso es lo que hace la política, porque busca la justicia social. Lo buscamos con los trabajadores, lo buscamos con los afrodescendientes, lo buscamos con los discapacitados. Todo el tiempo estamos buscando acciones. El señor está en contra, pero está perdiendo contra el sentido común. Y es que no somos todos iguales. Y para tratar a los desiguales se necesitan instrumentos específicos. Y esa es parte del arte de la política. Somos todos iguales ante la ley, no distinguiéndose otros elementos que... A ver. Bien, sí, hay algo que yo quiero especificar. La ley de cuotas que le decimos es de género, o sea que no se ponga nervioso el señor Conrado, porque si fuera al revés, está asegurado un tercio, ¿verdad? Porque tiene el seguro, porque no se habla solo de la mujer, porque es la realidad. Verónica. Pero bueno, yo sigo pensando lo que comentaba hace un rato. Esto tiene que ver, ya Connie decía, un pensador inteligente, ¿no? Hombre. Sí, porque hay algunos que dicen cada estupidez espantosa. No, claro, por eso no es garantía. Lo que yo voy a nombrar una pensadora que en realidad, Michelle Bachelet, hoy presidenta chilena, dice algo que para mí tiene ese sentido común que hacía referencia a Constanza. Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política, ese es el tema. Cambia la política. Y eso me parece que es lo importante y lo que tenemos que transmitir a muchas más mujeres. Yo creo que a las mujeres hay que buscar desde la educación, hay que empoderarlas y hay que generar ese liderazgo que me parece que le va a hacer bien a una sociedad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social. Y si, como a ti te gusta muchas veces, Connie, hablar desde el punto de vista económico, hasta económicamente, los países avanzados, esos que hay muchas veces, a ti te gusta hablar desde los países de la OCDE, los países nórdicos, un país como Suecia, un país como Noruega, un país como Finlandia, son países donde el compartir hombres y mujeres, la toma de decisiones, el poder, ha hecho que económicamente sean países mucho más prósperos. Verónica, eso lo hizo la educación y la libertad de comercio, que son las dos maravillas. Claro, pero ¿por qué hace 100 años que no se puede lograr romper con eso? Pero también lo hizo, déjame Verónica, decirte, Connie, desde que se creó la Constitución uruguaya, tenemos el artículo 8 que dice todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción que la de entre ellas que la de sus talentos. Claro, pero después virtudes. cuando tenés que hacer una campaña electoral precisás que te den plata y a las mujeres no hay empresario que les dé plata. Y ahí se fundan muchos de los problemas que tenemos. Bien, pero nos vamos medido. al segundo tramo del programa, tengo que hacer una pausa. Hay algunas frases, otro logro de la producción de Todas las Voces, algunas frases que me gustaría dejar pendientes antes de la pausa. Y son pronunciadas por
mujeres en política. Si las tengo, director, cuando usted disponga, o al regreso de la tanda, volvemos por eso. Sí, Susana. Hay una discriminación positiva que hablaba Ferreira, que justamente tiene que ver con el tema, que es lo que se está aplicando con la ley de cuotas. Y yo entiendo, y miren que mi partido ha sido pionero en la defensa de los derechos de la mujer, porque acá quiero decirlo, que la primera mujer en presidir un partido político fue mi hermana, fue electa por unanimidad como secretaria general del Partido Colorado, luego siguió Mónica Javier por el Frente Amplio. Quiero decir que ha estado en la vanguardia de la defensa de los derechos, pero que naturalmente también apoyó la ley de cuotas, porque como instrumento necesario. Gracias, Susana. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Daniel. Gracias también, Constanza, por la amabilidad de esta presencia y por lo valioso de sus aportes. Estos también son aportes interesantes que querría comentar luego de la pausa. Por ejemplo, Patricia Ayala, la actual vicepresidenta de la República, en ejercicio de la vicepresidencia, las mujeres no tenemos que demostrar nada. Adriana Peña, intendenta de La Valleja, me tienen miedo. Soy honesta, trabajadora, directa y soy mujer. Son frases que podrían llegar a disparar un programa entero, ¿no? Fabiana Goyeneche, también directora de la Intendencia de Montevideo en este caso, en la política no suele haber lugar para las mujeres. Y Daniela Paise, senadora del Frente Amplio, existe un machismo dentro de los partidos políticos. Podríamos seguir, Podríamos seguir con las tres invitadas, pero tiene mucho para decir Patricia Soria y Graciela Bianchi, que están luego de la pausa. Un consejo de Ale Labraga. Muy bien, vamos a hablar y a recibir a nuestros amigos de Paganini Rossi, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es apoyar la espalda diariamente sobre un colchón firme, consistente, compacto, que tenga derecha la columna vertebral. Así que regalale a tu hijo un colchón con todas las letras y a un precio de locos. Un colchón de alta densidad, garantía 2 años, una plaza 3.490, 2 plazas 4.990. Y de regalo, un acolchado o un cubre colchón capitoneado. Respaldo con posabrazos para la cama a 1.290. Las tarjetas hasta 10 pagos sin recargo, envíos a todo el país, pedidos por WhatsApp al 094-503-278. Paganini Rossi, innovando desde 1880. Muy bien, hay más debate en horario central en todas las voces, luego de la pausa. Voy a pedir en los próximos minutos a la producción un informe que hemos preparado sobre, por ejemplo, tasa de actividad, de acuerdo a los géneros, el empleo femenino, el salario por hora, y tengo especial interés en que quienes nos acompañan en el segundo tramo también comenten sobre la ideología de género. Antes, Ale, con otro consejito. Sí, Daniel, porque llega la primavera y Montecable tiene una promo ideal para dejar a todos contentos en casa. Fútbol uruguayo, los partidos de la Celeste y de las mejores ligas del mundo en alta definición. Además, tenés acceso a los contenidos Click and Play, la plataforma exclusiva de Montecable para ver cuando quieras a través de tu Deco. Y eso no es todo, porque con esta promo te llevas 12 meses más Living América también en tu paquete. ¿Te lo vas a perder? Pedilo al 2909-0000 o en www.montecable.com. Notable, muchas gracias. Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional, está con nosotros una vez más. Graciela, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Patricia Soria, dirigente del Partido Colorado, también nos acompaña esta noche, la recibimos por primera vez. Como suele decirse, es la primera, no la última, habrá muchas. Patricia, ¿cómo te va? Muchas gracias, Daniel, es un gusto estar acá. Muchas gracias. Tengo este informe, si ya la producción lo tiene pronto, que tiene que ver con eso, con aquellas inequidades en el mundo, por ejemplo, del trabajo, y algunos otros datos para comenzar este debate. Uruguay ocupa el lugar 90 en el mundo en ranking de oportunidades para las mujeres. Ocupa el puesto 93 en participación de mujeres en los parlamentos, según los últimos datos de la Unión Interparlamentaria, y cuenta solo con 4.3% de mujeres en cargos gerenciales y en grandes empresas. Al haberse aplicado la ley de cuota femenina, la participación de las mujeres aumentó, pero aún no llega al 20%. Bueno, aquí estaba este informe, tiene que ver con los temas que veníamos planteando y sobre todo con los que aparecerán. Y les quiero recordar algunas de las frases que compartíamos antes de la pausa, que también contribuirán a este debate de todas las voces en esta noche. Voy a lo que decía, por ejemplo, Patricia Ayala: las mujeres no tenemos que demostrar nada. Adriana Peña: me tienen miedo, soy honesta, trabajadora, directa y soy mujer. Fabiana Goyeneche: en la política no suele haber lugar para las mujeres. Y Daniela Paise: existe un machismo
dentro de los partidos políticos. ¿Con qué frase de esta se queda Graciela Bianchi o de pronto las descarta a todas y tiene su propia frase, Graciela? No me quedo con ninguna, porque las mujeres lo que tenemos que demostrar es que somos capaces por nosotros mismos de intervenir en la política. Yo no creo que esta sea una sociedad salvajemente machista, como se dice, en absoluto. Creo que hay una gran cuota, sí, o una cuotita de misoginia, porque bueno, sí, las mujeres con carácter no le gustamos a nadie, como los hombres con carácter tampoco. En consecuencia, yo estoy un poco cansada de esta discusión bizantina, y sobre todo en el Uruguay. Porque es cierto que el Uruguay retrocedió antes que Andrade me pegue, no después del 2005, desde la década del 60, pero nosotros fuimos un Estado social del derecho. La mujer en el Uruguay tuvo lugares preponderantes que ningún lugar en el mundo los tuvo. En consecuencia, ¿qué pasó? Y bueno, seguramente pasa por otro lado. Y en esto creo que voy a estar de acuerdo con algunas cosas que afirmó Andrade, más que lo voy a poner nervioso. Porque las mujeres que estamos acá, ¿representamos a la mujer uruguaya? ¿Representamos a la mujer trabajadora que se levanta a las 5 de la mañana, que viste a sus hijos, que los lleva a la escuela, que va a trabajar a una fábrica, que va a trabajar a una casa de familia, a ganar muy poco? No. En consecuencia, la cosa pasa por otro lado. Lo que hay que darle a la mujer es posibilidades de educación, posibilidades de formación, posibilidades de atender a la familia, porque las mujeres tenemos que atender a la familia, y yo quiero atender a la familia y yo quiero atender a mis hijos. Para mí no es lo mismo el papel del hombre y el papel de la mujer con respecto a los hijos. Bueno, esas son políticas públicas que tienen que tratar de evitar la desigualdad social, fundamentalmente. Bien. No es por un problema de capacidad. Patricia, los primeros comentarios de Patricia Soria. Bien, en cuanto a las frases de las mujeres políticas que se citan aquí, yo en realidad estoy de acuerdo con casi todas, realmente. Bueno, hay cosas que son muy personales, como la frase de, por ejemplo, la intendenta Adriana Peña, que bueno, eso es un caso, es una frase netamente personal. Pero yo comparto el sentimiento, comparto la preocupación social, política y cultural que hay frente a este tema. Y acá claramente estamos en discordancia con la diputada Bianchi, porque yo en realidad creo creo en la corresponsabilidad. No creo que el rol de la mujer sea estar dentro de la casa, ocupándose de las tareas del hogar, de cuidado de los hijos, eventualmente, porque también está la posibilidad de la mujer que no quiera tener hijos. La mujer no está predestinada a ser una reproductora de hijos, esa no es la función, sino que si la mujer se quiere dedicar a la política, bueno, tiene que estar su compañero o compañera también, porque hay que salir un poco también de la visión heteronormativa, en donde la familia tipo está compuesta por hombre, mujer, nene, nena y el gato y el perro. Entonces hay que salir un poco de eso y comprender que las mujeres, así como en algún momento tuvimos que luchar para votar, bueno, hoy tenemos que luchar para estar adentro del recinto de la Casa del Pueblo, la Casa de la Democracia, porque tenemos que representar a la sociedad. Yo creo, por lo pronto no sean reduccionistas, yo no dije que el papel de la mujer sea tener que estar adentro del hogar. No soy precisamente un ejemplo de eso. He tenido mis hijos y he trabajado toda mi vida. Es posible compatibilizar todo. Lo que sí digo que el Estado tiene que encargarse, o la sociedad tiene que encargarse de generar los mecanismos para que todas las mujeres de todos los niveles sociales tengamos las mismas posibilidades. De la misma manera que los hombres también tienen que tener, los hombres que trabajan 12 horas por día en una fábrica, ¿tienen la posibilidad de dedicarse a la política? ¿O es un problema de las mujeres o pasa por otro lado la división? Pasa por otro lado. Si, estas son ideologías como la de género distractoras, que son típicas de una socialdemocracia que está en franca decadencia, porque evidentemente no se puede sostener más, y en definitiva los avances de los gobiernos populistas que tratan de distraer los centros principales de las cuestiones para dejar todo como está. En consecuencia no pasa por ahí, pasa por otro lado, pasa por generar las condiciones materiales para que nos podamos desarrollar como hombre o mujer. Y una cosa más, yo no creo que las mujeres seamos distintas, que le demos un tinte distinto a la política. Las mujeres somos bravas, egocéntricas, bastante competitivas. No, eso pasa por otro lado, pasa por la formación política y el manejo del poder.
Yo creo que si algo somos expertas las mujeres es justamente en poder hacer 5 cosas a la vez, como se dice popularmente. Entonces, las mujeres sí queremos entrar en política, queremos estar representando al pueblo. Cabe decir también que cualquier ciudadano en este país a partir de 18 años puede representar al pueblo. Porque un discurso común también es el tema de las capacidades. Es bueno, capacítense. Eso es un discurso común, como si para entrar al Parlamento o entrar a cualquier cargo ejecutivo uno tenga que pasar por la NASA, ¿verdad? No sé realmente qué es lo que se espera de las mujeres para que puedan acceder a cargos. Mónica. Hay dos cosas que quería comentarle a Graciela desde el afecto personal que nos tenemos y el reconocimiento. Ella es una mujer que llegó a donde llegó por su propia capacidad, porque tiene un carácter destacado, porque tiene una experiencia parlamentaria, nos conocemos del primer gobierno democrático. Ahora, primero, me parece que la lucha por la cuota es para permitir que las que no tienen una cantidad de condiciones como para poder acceder a los contactos, al dinero y a las dirigencias, lo puedan hacer. Al dinero del partido, al dinero del partido en tu caso, queda claro. Ahora, yo lo que te quería preguntar es, ¿tú no crees, tú fuiste electa senadora y los méritos para hacerlo no están en discusión? Ahora, ¿tú crees que sin la cuota hubieras podido ser electa senadora? ¿Los hombres de tu partido te hubieran puesto en el lugar en el Senado en el que te pusieron? Ni siquiera me lo planteo, porque en realidad yo no voy a la política, nunca lo fui ni cuando estaba en el Frente Amplio ni ahora en el Partido Nacional por un tema personal. A mí me gusta apostar al proyecto y apostar al equipo, no me lo planteo siquiera. La opción la hice yo, no tenía nada firmado, fui totalmente libre. A mí cuando me llegó la agenda por senadora. No estoy hablando del pasaje a la Cámara, sino el hecho del lugar en la lista donde en un partido que tradicionalmente no se Sin preocupó embargo, yo no en tengo poner problemas mujeres de en lugares machismo destacados. dentro del Partido Nacional. Yo mentiría si dijera que tengo problemas de machismo. De la misma manera que puedo tener como cuando ejercí la profesión de abogado, la profesión de escribana. Es cierto que las mujeres tenemos que tener un poco más de carácter, eso es cierto. Pero yo no tuve problemas en el Partido Nacional, eso es falso. El que afirme eso es porque no ha tenido la voluntad suficiente para imponerse a los hombres que tienen poder. No es fácil, porque es mucho más fácil hacer la plancha. A mí Luis Lacalle Pou me fue a buscar. Y no debe ser porque yo estaba en un lugar cercano a él. Estamos hablando de buscar el derecho de las que no. Ahora, perdón, pero yo me permitís una cosa. Si no tenés formación para la política, si no tenés carácter, si no tenés perfil, dedicate a otra cosa. No es obligatorio dedicarse a la política. Pero hay muchas mujeres que lo tienen y no han logrado. Primero, me parece. Hace un par de meses nos tocó atender una situación de Rosa, una trabajadora rural de Jun, que la despedían de su trabajo por acompañar a su hija a un legrado. Estuvo grave la hija y igual la despedían del trabajo por esa situación. Yo comparto que esas desigualdades que sufren las mujeres son mucho más dramáticas que la cantidad de mujeres parlamentarias y la cantidad de mujeres senadoras. Está un vivero o aserradero donde el drama principal es que es una mujer jefa de hogar a que la someten a acoso y no se anima a denunciar el tema del acoso, producto de que no tiene dónde agarrarse. O sea, yo tengo claro que esas circunstancias están primero. Ahora, que esas circunstancias estén primero no me hace dejar de ver que también hay desigualdad en el acceso a la política y que para todos los partidos políticos nos desafía el tema de la cuota de visibilizar que las mujeres en general las tenés en un segundo lugar. Y ese es un componente cultural muy fuerte que hay que quebrar, ponerlo arriba de la mesa y cuestionarlo. O sea, ayuda a resolver otra desigualdad. Yo comparto que la principal desigualdad es que pobreza en Uruguay son niños y mujeres jefas de hogar, que los principales dramas que hay que atender son esos. Pero no me quita que también la promoción de la participación política ayuda, una herramienta que ayuda en un componente que estructuralmente cada vez se venía poniendo más complicado. ¿El PIT-CNT no se plantea una sí, gracias, la cuota? Sí, no discutamos en contexto. Conrado, por favor. A ver. Ya la tiene votada Mónica. El tema de la aplicación después al margen, por cada sindicato. Entrando un poco en las consideraciones, las referencias al nivel de los ingresos y otras manifestaciones de esto que se da en llamar la ideología de género. Creo que como todas las cosas es una simplificación que se basa en datos empíricos, porque nunca vi que inventaran los datos, se hacen trabajos estadísticos. Lo que creo es que las inferencias, o sea, las conclusiones que a partir de esos datos estadísticos se obtienen, están desencaminadas para resolver lo que se pretende. Y lo pongo de esta manera.
es porque, por ejemplo, el salarial, si 30% de diferencia dice, y estoy seguro que debe ser cierto. Entre otras cosas, los salarios se determinan por el mercado de trabajo y las oportunidades. La experiencia indica que cuando van a competir por cargos de poca especialización, las mujeres, por las razones que sea, y ahí apunto a que pueda haber jefas de hogar, etcétera, están dispuestas a trabajar por algo menos. Y eso es la manifestación que tiene, es que cobran menos. ¿Y te parece que está bien eso, Conrado? No me parece que está bien, así es el mundo. Entonces, yo lo que digo es, Conrado, si el mercado dice, señor, es más, si yo estoy desocupado, esto ya lo discutimos cuando hablamos del salario mínimo nacional. Sí, claro. Si yo estoy desocupado, la oferta de un trabajo en el borde del salario mínimo nacional, a mí me importa. Ahora, si yo tengo 7 ofertas, no me van ni a invitar. Entonces, no entender que eso es lo que ocurre, creer que es en la concepción machista que dice a esta mujer, no. De hecho, en el mundo empresarial, cada vez más, y va a entrar naturalmente en los próximos 15 años en el Uruguay, las mujeres van a quedar equiparadas en los cargos de responsabilidad, no así quizás en los cargos inferiores, porque tienen problemas de dependencia económica. Yo creo que más que un tema de ideología de género acá puntualmente, hay un tema de ideología. Netamente, desde mi perspectiva ballista, me considero una persona de izquierda y claramente creo que bueno, perfecto, el mundo es así. Estamos viviendo en un sistema capitalista, estamos viviendo en un sistema patriarcal. Corrijámoslo. Hay que corregir las inequidades, hay que corregir las injusticias. Eso me parece que es la esencia de la actividad política. Y claro que hay un montón de problemas para resolver y cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Y justamente la herramienta para cambiar la vida de la gente y corregir estas cuestiones de las que hacía mención Conrado y también las que comentaba el Boca, por supuesto que es la política, es la actividad política. Y si en la actividad política justamente el Parlamento no logra ser espejo de la sociedad representándola cabalmente, no vamos a poder corregir estas inequidades que devienen de un sistema en el que vivimos capitalista y patriarcal. Está en la confusión. Yo la verdad que lo que veo es un entrevero, perdón, no sé si me habla vos, Connie, pero... No, a ver, vean lo que es el sistema de la ley del 43 del Uruguay de salario. Jamás en la vida estableció ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Es de 1943. Se aplica desde entonces con excepción de algunos periodos en que no se usó. Sin embargo, las diferencias ocurrieron igual. Es por eso, porque no tiene ninguna explicación que no sea el mercado. Yo la verdad que sinceramente cuando escucho una sociedad patriarcal, estamos en el Uruguay. Es cierto que ha habido un retroceso, hubo un retroceso en el Uruguay en la participación de la mujer. Es cierto. Nosotros tuvimos a comienzos del siglo XX, fuimos el primer Estado social del derecho, votamos, hace 88 años que la mujer vota en el Uruguay, nos emancipamos en el 46, con la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, lo que lográbamos era la emancipación. José Bello Ordóñez, de que se hablaba hoy en la primera parte del programa, no estaba casado con la mujer, tuvo hijos naturales. Es decir, ese es el Uruguay. Ahora, lo que sí nos pasó, como nos pasó en educación, y perdónenme que siempre haga referencia a lo que yo más sé, es que fuimos colonizados otra vez por España. Hay que estudiar ese fenómeno sociológicamente, porque España descubrió a las mujeres emancipadas, a la ley de divorcio, a la despenalización del aborto. ¿Cuándo se murió Franco? Con la Constitución del 78. Importaron todas esas cosas que están de moda, financiadas además por ONGs que tienen mucha plata, y nos quisieron convencer que nosotros en realidad teníamos que recorrer un mismo camino que ya teníamos recorrido, hasta Finlandia. Finlandia hasta la década de 60 era un país atrasado, campesino. Por favor, estudiemos un poco de realidad. El Uruguay fue otra cosa y el Uruguay no tiene que aferrarse a esas cosas que nos vienen importadas. Y si la mujer no se quiere dedicar a la política... La conjugación en pasado está buena, diputada Bianchi. Fue un país.
porque estamos viviendo otra Pero realidad y hay que seguir avanzando. Pero Hay que seguir avanzando. el Uruguay no está avanzando en esto, está discutiendo las mismas cosas que se resolvieron ya. Y Uruguay está a nivel de países ya. de Medio Oriente en cuanto a representación política. Ese es el Uruguay de hoy. No me importa. Sinceramente no me interesa. La mujer que se prepara, que estudia, que trabaja, que se esfuerza. Y la que no también, llega. porque para ser representante del pueblo basta con tener 18 años. Bueno, sí, pero yo prefiero representante del pueblo con formación estos años. Yo prefiero han los sido, que la sociedad vote. por favor. Porque la Estos sociedad años no se han equivoca. sido, estos años Eso es han democracia. sido. No. Estos años han sido en los estados democráticos, los estados tienen que ser docentes. En estos años ha quedado clarísimo que se necesita formación para ser legislador. Ya que nombra la Constitución, por suerte eso no lo dice la Constitución. Sí, está, pero tú estudiaste y bla, 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 bla. Sí, yo estoy en un lugar de privilegio, soy mujer, bueno, es lo que heterosexual dije al y principio, blanca. es Para lo que- colmo, no, estoy en un lugar de privilegio. Pero lo que coincido que hay mujeres en que no están en un lugar de privilegio y hay que dar una herramienta. Bueno, estaba escuchando lo que decía Graciela. Yo no estoy discutiendo la cuota. No, volviendo a lo que decía Graciela, que tiene que ver con algo que también tenía pensado plantear acá, que tiene que ver con ese Uruguay de comienzos del siglo pasado. Ya se ha manejado también el tema de José Valle Ordóñez y de lo que fue su aporte desde ese lugar a rescatar el papel de la mujer o a darle a la mujer el papel preponderante, pero es como que hiciéramos una gráfica, dijéramos, bueno, en aquellos momentos llegó algo así y después hubo como un bajón y ahora Eso como hay que que estudiar por se qué. vuelve, ¿no? El por qué. Pero hagamos un poquito de historia referido a eso. Hace poco tiempo, en el mes de julio, Daniel, se cumplió 90 años, ni más ni menos, se cumplieron del primer voto en un plebiscito, en este caso acá en Uruguay, que fue además el primer voto de una mujer a nivel sudamericano. O sea, Uruguay ya marcaba Y en el vanguardia Uruguay en ese rural. momento. Exactamente, en Cerro Chato, ¿no? Después allá hubo que esperar algunos años para que la mujer ingresara al Parlamento, que fue allá por el año 1943, y recordar, por ejemplo, los nombres de la senadora Sofía Álvarez, que ingresó por voto, y después estaba también Isabel Pinto, que en realidad estaba de suplente, pero el titular pasó a ser ministro y ella pasó a ser por ese lado senadora, y fueron las primeras senadoras de Sudamérica. O sea que Uruguay también en el año 43 estaba siendo importante. Paralelamente y como diputadas ingresaban Julia Arévalo y Magdalena Antonelli, ballista y comunista en su momento. O sea que estaría bueno rescatar, y como decía Graciela, a ver qué pasó en el medio. Tomar, para mí la historia no es estar con ojos en la nuca, pero sí hay que estar atento a lo que ocurrió en el país y ver qué pasó en el medio, qué se puede hacer y qué ponemos nosotras las mujeres para estar ahí. Sí, yo dos cosas, ¿no? Del debate que se armó. Una, es cierto lo que dice Conrado de la ley de consejo salario del 43, ¿no? Cuando casi no había mujeres trabajando. Ahora, esa ley de consejo salario del año 73 al año 2005, 32 años, funcionó en 5, ¿eh? O sea, de 32 años de relaciones laborales, dictadura primero y del 90 al 2005 posterior, no fueron convocados los consejos salarios. Entonces, la desregulación que generó que la lógica del mercado determinara... La década del 50 y el 60, mi papá era determinara... De vuelta, Conrado, lo que estoy aclarando es que en 32 años, del 73 al 2005, funcionó solamente... No, pero estás hablando de la ley del 43. La ley del 43 Oscar. cuando casi no había mujeres trabajando. Lo que digo es, para entender la historia reciente, hay que ubicar que en 32 años, 73, 2005, funcionó solo en 5 la convocatoria. Segundo componente, la central tiene una dificultad, tiene que votar la ley de cuotas desde el 8º Congreso. Ahora, como la central no es una central, es una convención, cada sindicato define a quién manda. No puede la central obligar a que el sindicato de la FUS mande una mujer. Entonces, el espacio que te queda es, en la práctica, hacerte autocrítica. Nosotros lo que definimos es que una mujer representa al Zunca en la mesa representativa. O sea, el espacio que te queda es que haces en tu sindicato para poder resolver. Pero yo no puedo definir que COFE mande otro compañero que el que define COFE, porque cada sindicato es autónomo en la resolución. Entonces, el problema está a la interna de cada sindicato, es un escalón más arriba que de definición, pero claramente nos preocupa, como debiera preocupar, que casi no hay representantes mujeres en las cámaras empresariales, casi ninguna, ¿no? Esto vino a cuento por la pregunta que le hice, si el PIT-CNT se había planteado poner una cuota. La votó. Bueno, probablemente... El tema es que no la puede aplicar porque el estatuto no le permite. El PIT-CNT, yo creo que las máximas autoridades suelen bajar línea, ¿no? Bajar teque, como dicen en Cuba. Probablemente los sindicatos... ¿A vos te parece que yo le puedo decir al sindicato de la salud, estoy diciendo contar la lista? Aconsejar que cada sindicato ponga la cuota interna, como lo hizo el Partido Socialista por propia decisión. Yo entiendo, pero hace lo que digo ya es como cada 20 sindicato años. define el armado sindicista. No hay quien de afuera de un sindicato diga, miren, usted tiene que colocar en el lugar tal a tal. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? No entiendo. Pero porque COFE definió mandar a Fagián.
¿Cómo llegamos el a micrófono de todas las voces, estuvo en Canelones, tal cual lo que habíamos prometido. No se iba a concentrar exclusivamente aquí en Montevideo, sino que iba a empezar a salir al interior. En este caso, en Canelones, la gente opinaba esto. A ver si volvemos al tema, que es lo que pretende la diputada Bianchi. ¿A la mujer se la discrimina en el ámbito político? Sí. No, la verdad que no. La política no. Sí, históricamente, en política han quedado relegadas desde siempre. Yo pienso que no, que se le da las oportunidades. Lo poco que conozco me da la impresión de que no, que se le da su lugar. No, por favor, ¿qué vas a discriminar? ¿Por qué? Si a veces la mujer piensa mejor que el varón. Creo que sí, bastante. Aquí en Uruguay creo que sí. Yo he vivido en otras partes del mundo y no es tan discriminada la mujer como aquí en Uruguay. Siendo yo uruguaya te lo puedo decir. No, para nada, señor. Creo que la mujer se gana el lugar en la política por sus propios méritos, como lo hacen los hombres. Creo que tienen mayor capacidad que los hombres para hacerlo. No, pienso que hoy en día no, antes creo que me parece que se discriminaba un poco más, pero hoy en día nos están teniendo más en cuenta y estamos tomando como un poco más de poder, me parece, en el ámbito político. No, de ninguna manera, tiene el mismo derecho que el hombre igual. No, no creo. Yo creo que si es una persona inteligente y que demuestra su inteligencia y su capacidad, puede actuar perfectamente igual que el hombre en política. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Es lo que yo pienso. ¿A la mujer se la discrimina en el ámbito político? Te encantó la última opinión, Connie, la de Sí, tu esa señora ya se ve una sabia. Iba a decir contemporánea, pero bueno. No, debe ser una chiquilina que estaba en la escuela cuando yo terminé el liceo. Bueno, muy bien. Pero decíamos que la gente también opina en este caso en alguna línea similar a la que planteaba la diputada Bianchi. Sí, creo que estamos además un poco cansados. Yo personalmente estoy cansada de este tema. Si hay una razón por la que voy a votar la ley de cuotas para terminar el tema. Y además yo propuse que fuera en el ámbito del Partido Nacional. Desde el primer momento dije que la ley de cuotas no la acompañaba, con lo cual provoqué un terremoto en el Partido Nacional entre las mujeres que me bajaron del WhatsApp de las mujeres nacionalistas y se fueron a quejar con Luis que yo no iba a votar la pared. Miren qué machistas que son. Bueno. Yo lo digo porque fue así y que me bajaron del WhatsApp. ¿Pero tú sabías la anécdota? No lo sabía, no. Y yo lo digo porque a mí me gusta ser franca. Y además fueron a decirle a Luis que como yo no iba a votar la paridad. Yo no contesto lo que contestó, no voy a decir lo que contestó Luis porque él habla por sí mismo. Yo lo que propuse como contraoferta, como negociación, es decir, vamos a votarla sin plazo. Porque si no, dentro de 3 o 4 años estamos discutiendo lo mismo. Y hay tantas cosas para resolver en este país. Ahora, Graciela, ¿tú escuchaste cuando yo preguntaba cómo baja esta mirada femenina, naturalmente distinta a la política, o cómo sube en todo caso, para las cuestiones del día a día? Esa es la pregunta que a veces la gente se formula. ¿Que hay una política con más ética si se incorporan más mujeres, por ejemplo? No, yo creo que la ética nos atraviesa transversalmente a todos los partidos políticos y distintos sectores sociales. Como bueno, la frase de nuestro ex vicepresidente de que si es de izquierda no es corrupto. Yo creo que fue una frase muy desafortunada y creo que también adjudicar mayor ética por género o por partido político, creo que en realidad no es correcto. ¿Y lo que se dijo acá, que hay mayor sensibilidad para el abordaje de algunos temas? Bueno, la sensibilidad sin duda alguna que es diferente, por supuesto, porque estamos vinculadas a espacios diferentes. Discrepa con eso, Graciela. Es que la política y el manejo del poder y de la economía y de las relaciones internacionales también está atravesado por el sexo. Pero ¿a qué grado de desinstitucionalización de la República hemos llegado? Lo que hay que volver a fortalecer es el concepto de ciudadanía. Eso es lo que realmente importa, son todos factores distractores. No es cierto, las mujeres cuando somos competitivas lo somos, los hombres cuando son competitivos lo son. Pasan por un problema de formación en ciudadanía, para qué queremos la política, para qué queremos llegar al poder, si queremos el poder por sí mismo porque tenemos un proyecto, pasa por eso, no pasa por ser hombre o por ser mujer. A ver, en el Uruguay la ley de la despenalización del aborto, estamos metidos en el lío en el que estamos por un hombre que se llama Tabaré Vázquez.
Porque en el año 34, en el Código Penal, no estaba penalizado el aborto, no existía el delito. En el 38, por razones políticas y la Iglesia que se metió en el medio, bueno, se volvió a poner. Y ahora tenemos una ley amañada. ¿Qué decidimos las mujeres? Nos impusieron a las mujeres, sobre pretexto que ahora estamos más libres, una ley de despenalización del aborto que limita totalmente nuestra libertad individual. Por favor, eduquemos en ciudadanía, eduquemos en democracia, eduquemos en libertad. En cuanto a la despenalización del aborto, demos buena educación. Había un proyecto anterior que lo que buscaba justamente era despenalizar y lamentablemente por nuestros partidos políticos y también por el partido de gobierno no salió ese proyecto porque se precisaban votos. ¿Pero por qué limita la libertad individual? Había un proyecto mejor, pero el proyecto votado es una avanza, las dos cosas, ¿no? ¿Por qué decís que la ley limita la libertad individual, la ley de despenalización? Porque es una ley totalmente amañada. Yo tengo que ir a explicarle a gente que no tiene nada que ver conmigo, que se supone que son psicólogas, asistentes sociales y qué sé yo, ¿por qué quiero hacerme un aborto? No, señor. Bueno, yo vivo pero en antes Uruguay. te lo tenías que hacer clandestinamente. ¿Y por qué no ibas volvemos presa al Código del 34? Si el Uruguay ya lo resolvió, ¿ven lo que Bueno, digo? porque no ha el querido. Uruguay es volvedor, va para atrás, va para Graciela. atrás, va para atrás, va para atrás. Lo que pasa es que si no, va no se para lo atrás. votaban, que No, estaban en La ley no fue la mejor, hubo que acordar con el Partido Independiente y para acordar con el Partido, Desastre. faltaban votos, Yo hubo que propongo rebajar los contenidos, dentro pero del es un Partido avance para lo que teníamos. Entre ir preso del Partido es un Nacional, avance para lo que teníamos. en el artículo, Y presa la mujer perdón, pobre, ¿no? No, justamente. Sí, ¿Ustedes la saben mujer pobre. cómo se aplica No, la la mujer pobreza? pobre se muere. ¿Ustedes saben La cómo se mujer aplica pobre. en el medio rural? No se aplica. Se muere o se infecta. No se aplica. Entonces, no usemos políticas distractoras. La nueva agenda de derechos, que yo la pongo entre comillas, es típica de estos gobiernos populistas que quieren seguir manteniendo el sistema Graciela, capitalista. no hay duda que es un derecho sin que la mujer no vaya presa por decidir Por sobre su eso te embarazo. digo que estoy de acuerdo con el Código del 34 y lo digo desde el Partido Nacional y no tengo ningún problema en decirlo desde el Partido Pero Nacional no que tuvimos los votos del tradicionalmente... Partido Nacional para esa discusión. ¿Cómo? No tuvimos los votos del Partido salía. Nacional para el tema de las Perdón, yo no estaba en la Cámara. Si yo hubiera estado, lo hubiera pero digo, peleado. no De la no misma tuvimos manera los que votos, yo no Graciela. voté el femicidio. De la misma manera que yo no voté el femicidio. Yo comparto absolutamente de que este proyecto y esta ley actual es una ley incompleta. claro. Por Sí, supuesto claro. que es una ley Yo también. incompleta. Y por supuesto que hay un montón de avances para hacer en ese sentido. Y con el diputado Fernando Amado hemos presentado un proyecto justamente para avanzar en cuanto a estas limitantes que la mujer tiene a la hora de hacer una interrupción voluntaria del embarazo y acceder a su derecho, que es un derecho sexual y reproductivo, es un derecho humano, en definitiva. Pero la realidad es que bueno, en ese momento no se pudo votar. Bien, Y muchas gracias, diputada, también a la No olvidarse dirigente del el Partido artículo Colorado. 72, Daniel, de la Constitución, que es muy sabio. Ahí está todo. Todos tenemos todos los derechos, incluso los que no Sí, están lo que- reconocidos en la Constitución. Todos los demás es papelitos de colores para seguir distrayéndonos. del dicho al hecho hay mucho trecho. Después hay otras cosas, las he atendido con el interés que merecen, pero después hay otras cosas que aparentan ser menores y no lo son tanto. No sé si tengo el tuit de Mariana Malek, no sé si lo tengo, es una periodista que ha colaborado con nosotros estando en Barcelona, ahora está aquí por Uruguay. Si lo tengo, lo compartimos y si no, no hay problema. Básicamente allí lo que decía Mariana es que notó como cierta, no sé si involución o falta de progreso en cuestiones tales como el acoso callejero. Y tiene que ver también con estos asuntos que hemos tratado en esta noche en Todas las Voces. Si lo tengo al tweet, lo comparto. Antes tengo un consejo, ¿vale? Sí, porque hay algo realmente nuevo que queremos compartir con ustedes y le damos la bienvenida aquí a Todas las Voces a Ecume. Vamos a sentir en nuestras manos la caricia de Ecume, allí lo ven en pantalla, es el nuevo jabón en espuma que con su textura increíble acaricia tu piel al tiempo que la hidrata y la protege. Con Ecume vas a vivir una experiencia sorprendente cada vez que te laves las manos, así que descubrí la suavidad del jabón en espuma Ecume. Muy bien, gracias Ale, gracias Graciela, también a Patricia. Aquí está el tuit, creo, ¿no? ¿Sí? El de Mariana Malek, periodista que compartió con nosotros sus testimonios cuando la situación en Barcelona. En 2 cuadras en el centro, habla de su regreso a Uruguay, ¿no? En 2 cuadras en el centro recibí más bocinazos y gritos que en un año en Barcelona. Así estamos en nivel de acoso callejero en Uruguay. Bueno, el tema de la violencia ¿Cómo? para un programa, ¿no? Sí, falta de educación. Eso es educación. Sí. Es un Eso problema es cultural, educación. claramente. Aquí hemos Eso jugado el es machismo, educación. en realidad se traslada a todos los Eso es ámbitos de la sociedad. En todos los niveles. Eso es Y dejo educación. Y en Oscar ahí debate hizo cosas importantes y yo lo reconozco. Seguimos haciendo. el debate abierto que muchas veces se plantea es
esos hombres que acosan o que se comportan de determinada manera, ¿no? Y lo he leído hoy en las redes y me parece que está bueno para dejarlo planteado para otro programa. Claro. ¿Qué papel tenemos las mujeres como madres a la hora de criar a los hombres? Y, y además cuando actuamos como mujeres, no victimizarnos, por favor. El drama de la señal de arriba. Tenemos dos presidentes como Trump y Macri que en medio de la campaña salieron a defender que tenían derecho a, ¿no? O sea, las señales de arriba que son las más duras. Ay. Trump peor, que hasta se burló de, Sí. de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, un presidente del país más importante. Bueno. ¿no? ¿Puedo pedir una hora más? Porque acaban de plantear. Daría Se puso lindo, Daniel. Sí, se puso lindo ahora. Ahora se estaba más o menos, digamos, se estaba cocinando. A propósito de esto de la cocina, ¿no? Hoy leí algo, creo que fue en ONU Mujeres, ¿no? Claro, dice, las mujeres que cocinan son cocineras. Los hombres que cocinan son chef y ganan más. Fíjate vos. Y eso es problema Hasta de la es- mujer que no supo conquistar su lugar. ¿Te das cuenta que siempre es necesito? culpa de la mujer, Bueno, viste, claro. necesito otra hora. Pero yo Necesito tengo otra tiempo. hora. El reencuentro será el próximo jueves a las 20:30. Que pasen todos muy bien.